Muy buen día para todos los estudiosos del grupo de Telegram Preceptos, familia en general, amigos todos, les habla Mercedes. Espero que se encuentren muy, pero muy bien después de esta convocatoria de Pesaj, que hayan podido descansar, conectar con nuestro Padre Celestial, que hayan disfrutado a plenitud toda esta semana de convocatoria. Hoy tendremos nuestra clase de la semana, ya estamos en la clase número 26, que comprende el libro de Levítico, los capítulos del 9 al 11. Y la clase de esta semana lleva por nombre Shemini, y esto significa octavo, haciendo referencia a Levítico 9, versículo 1, que dice: al octavo día Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. El octavo día, que sigue a un periodo de 7 días, es muy especial en las Escrituras. Recordarás el día de la circuncisión de los niños varones. El octavo día después de la fiesta de Sukkot es llamado Shemini Atzeret. Y también, como octavo día, también tenemos la resurrección de Yeshua. En Levítico 9:2 dice: y le dijo a Aarón: toma un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y ofrécelos delante del Señor. Ahora vemos que le toca a Aarón sacrificar por primera vez en su vida. Lo primero que tenía que sacrificar era un becerro para la ofrenda del pecado. Y Moisés le dijo: esto es lo que el Señor ha mandado que hagan para que la gloria del Señor se aparezca en ustedes, se aparezca a ustedes. Estamos en Levítico 9:6. Y estos son los pasos a seguir para poder experimentar la gloria de nuestro Padre Celestial. Lo primero es el estudio de la Torá. Hace referencia a esto es lo que el Señor ha mandado. Y bueno, pues para saber lo que el Señor ha mandado necesitamos el estudio de la Torá. Dice para que hagan, es decir, obediencia, estudiar para conocer y obedecerlo, para que la gloria se aparezca a ustedes. Y ese es el resultado de los dos primeros. En Levítico 9:7 leemos: entonces Moisés dijo a Aarón: acércate al altar y presenta tu ofrenda por el pecado y tu holocausto, para que hagas expiación por ti mismo y por el pueblo. Luego presenta la ofrenda por el pueblo, para que puedas hacer expiación por ellos, tal como el Señor lo ha ordenado. Por segunda vez Moisés le dice a Aarón que presente su ofrenda. Moisés le anima de nuevo para que tome su lugar como el gran sacerdote y haga su trabajo. Pero esta escritura resalta la gran misericordia de nuestro Padre Celestial al permitir que Aarón, después de lo que ocurrió con el becerro de oro, ocupara el puesto más alto de la nación. Aarón es un hermoso ejemplo del perdón de nuestro Padre Celestial. Así que si tú te has arrepentido de todos tus pecados, entre los cuales posiblemente algunos hayan sido muy graves a los ojos de nuestro Padre Celestial, si has confesado tus pecados pidiendo perdón y has puesto que la confianza en la misericordia de nuestro Padre Celestial, puedes estar seguro de que Él te haya perdonado, como está escrito en Primera de Juan 1:9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. También te dejo esta cita en Jeremías 31:34, la última parte. Dice: pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Este texto nos enseña que cuando nuestro Padre perdona, también hace olvidar nuestro pecado. Sin embargo, conforme uno va creciendo en el Espíritu, se da cuenta de la gravedad de los pecados que uno ha cometido en el pasado, como está escrito en el Salmo 25:7.
El hecho de recordar el pecado de la juventud viene del Espíritu del Padre que nos va instruyendo acerca de todas las cosas. Al principio, cuando uno se arrepiente de los pecados, no es realmente consciente de la gravedad de ellos. Es consciente del dolor que le causan esos pecados. Por eso, cuanto más madurez espiritual haya en una persona, más pecador se considera al mirar hacia atrás, avergonzándose por lo que ha hecho, y esto viene del espíritu. Él se hace olvidar nuestros pecados, el Padre, en el sentido de que nunca nos lo recuerda en la cara con el fin de humillarnos o volvernos a condenar, hacernos sentir culpables. Eso es lo que hace el acusador, el Satán. Cuando el Padre perdona, lo hace de verdad y nos considera como si nunca hubiéramos cometido esos pecados. Sin embargo, por el otro lado, hay un crecimiento en la conciencia del pecador que se arrepintió acerca de la gravedad de lo que ha cometido, no para condenar, no para avergonzar, sino para enseñarlo acerca de la inmensa misericordia del Padre Celestial y el resultado poderoso de la redención del Mesías. El Espíritu del Padre también nos hace recordar lo que hemos hecho para que no nos enorgullezcamos, sino que nos mantengamos humildes. Así que nunca te olvides de dónde te sacó nuestro amado Padre Celestial. Este proceso de crecer en la conciencia, de hacernos conscientes de la gravedad del pecado cometido en la juventud, se puede ver en la vida del apóstol Pablo cuando escribió en Primera de Corintios 15:9, escribiendo que es el más insignificante de los apóstoles. Y esta, en Primera de Corintios vemos que es una de las primeras cartas del apóstol Pablo, y más adelante vemos cómo la conciencia de la gravedad de su pecado ha aumentado. Ya no habla de sí mismo como el más insignificante de los apóstoles, sino como el más pequeño de todos los santos, según lo que vemos escrito en Efesios 3:8. Al final de su vida habla de sí mismo como el más grande de los pecadores, no por lo que estaba haciendo en ese momento como ya un creyente maduro, sino por lo que había hecho en su juventud, como está escrito en Primera de Timoteo 1:15-16. Ciertamente nuestros pecados han sido borrados, han sido perdonados a través de la muerte de Yeshua, del Mesías, representada en los sacrificios de pecado. Pero conforme vayamos creciendo espiritualmente, entendemos cada vez más la gravedad de lo que hemos hecho. Entonces surge en nosotros una inmensa gratitud que produce una alabanza eterna a nuestro Padre por la obra salvadora mediante el Mesías que nos ha alcanzado. En Levítico 9:22 leemos: entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de ofrecer la ofrenda por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz, descendió. Aquí vemos cómo Aarón bendijo al pueblo. Según algunos comentarios rabínicos, es probable que el uso de las palabras de la bendición de los sacerdotes, que en hebreo es el Birkat Kohanim, que se encuentran en número 6 del 24 al 26, como está escrito: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, y el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Levítico 9:23, leemos que Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión, y cuando salieron,
y bendijeron al pueblo. La gloria del Señor apareció a todo el pueblo. El Padre había prometido mostrar su gloria en ese día, pero a pesar de que Aarón había cumplido todo lo que le tocaba hacer y luego bendijo al pueblo, no vino la gloria del Padre, sino que la gloria de nuestro Padre Celestial vino solo cuando los dos hermanos se unieron para bendecir al pueblo, estando juntos. Y esto nos enseña que lo único que finalmente puede traer la gloria de nuestro Padre Celestial sobre nosotros es la unidad de los hermanos. Y el Salmo 133 destaca la relación que hay entre la unidad y la unción sacerdotal. Y aquí te lo dejo en pantalla para que lo recuerdes. Nosotros tenemos varios ejemplos en las Escrituras de hermanos biológicos, hermanos en la carne, que sirven al Señor juntos de una manera poderosa. Lo vemos aquí con Moisés y Aarón, pero también tenemos a Efraín y Manasés, a Pedro y Andrés, a Jacobo y Juan, a Santiago y Judas, estos hermanos que son los hermanos de Yeshua. Si Moisés y Aarón no hubieran tenido esta unidad, no se hubiera manifestado la Shejinah del Señor en ese día. Así que esto nos enseña que si no estamos viviendo juntos en armonía, no va a venir la Shejinah sobre nosotros. En Santiago 4:1, este texto nos da la clave para entender la causa de las guerras y conflictos entre los hermanos. Son las pasiones, pero las pasiones egoístas, estas son las que causan las disensiones entre los hermanos. Y también en 1 Corintios 3:3, aquí vemos que los celos y las contiendas son producidas por la carne, por la inclinación interna maligna, lo que se conoce como el Yetzer Hara. La solución para este tipo de conflicto es andar en el espíritu, alimentar el espíritu para que el fruto del espíritu pueda dominar sobre los deseos malos de la carne. En 1 Corintios 13, los versículos 4 y 7, aquí vemos que habla del carácter del Mesías en nosotros, pero allí vemos cómo el amor es la solución para los conflictos y lo vemos aquí escrito en pantalla. En Levítico 9:24 leemos que salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo aclamó y se postró rostro en tierra. La gloria de nuestro Padre se manifestó como un fuego consumidor. Él mostró con esto que estaba muy contento con el sacrificio de Aarón y es por esto que sabemos que el corazón de Aarón estaba entregado al Padre, porque nuestro Padre Celestial no recibe los sacrificios de los impíos, como lo leemos en Proverbios 15:8. Dice que el sacrificio de los impíos es abominación para el Señor, pero la oración de los rectos es su deleite. En Proverbios 21:27 dice que el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más trayéndolo con mala intención. Eclesiastés 5:1 dice, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. El fuego del Padre Celestial cae sobre los sacrificios que son hechos con corazones enteramente entregados a Él, como está escrito en Primera de Reyes 18:38. Y también está escrito en Primera de Crónicas 21:26. Entonces David edificó allí un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó al Señor, y él le respondió con fuego del cielo sobre el altar del holocausto.
En Segunda de Crónicas 7:1 dice que cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. En Hechos 2:3 dice que se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Si nosotros queremos experimentar la gloria del fuego de nuestro Padre Celestial en nuestras vidas, es necesario darnos como sacrificio de ascensión, con corazones totalmente entregados, donde no está el fuego celestial, es donde no hay una entrega total. Donde no hay una entrega total, no está el fuego del cielo. Dice, leímos que todo el pueblo aclamaron y cayeron sobre sus rostros, ¿verdad? Cuando cayó este fuego. Y aquí está escrito esto, que cayeron sobre sus rostros. Y esto nos enseña que cuando la gloria, la Shejinah, viene con poder, el hombre cae al suelo. Y te dejo estas citas en donde también hace referencia en el libro de Daniel, en Juan y también en Hechos 26:14. En algunos casos se puede quedar ciego, como le ocurrió al apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco. Si tú quieres leerlo, puedes leer Hechos 9, capítulo 9. En Levítico 10:1 leemos que Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Aarón había sido destinado para la destrucción por causa de su pecado con el becerro de oro, y esto está escrito que el padre quería exterminarlo en Deuteronomio 9:20, lo cual implica que su descendencia también sería eliminada. Pero al perdonarlo, la vida de sus hijos también fue perdonada. Sin embargo, dos de ellos murieron en este momento cuando sirvieron en rebeldía con algo que el Padre no había mandado. Aquí se habla de fuego extraño. El fuego extraño podría significar que el fuego lo hayan sacado de un lugar extraño, y también se puede entender como ofrecer algo de una manera incorrecta al Padre Celestial. Es decir, que estuvieran actuando fuera de la obediencia a la autoridad. Estaban sirviendo sin haber recibido órdenes, aunque lo que hacían era correcto. El problema no fue lo que ofrecieron, sino con qué actitud lo hicieron y con qué autoridad lo hicieron. No tenían autorización para hacerlo y por eso fue que murieron. Así que, familia, si nosotros también hacemos las cosas a nuestra manera, el Padre Celestial no va a estar contento con nosotros de la misma manera. Lo extraño aquí en este caso con Nadab y Abiú, lo extraño con este fuego fue que el Padre no lo había ordenado. Esto mismo también puede pasar con nosotros, estar haciendo algo para el Padre Celestial que Él no nos ha ordenado. Existen diferentes opiniones sobre este fuego extraño que leemos sobre Nadab y Abiú, pero algunos comentaristas rabínicos dicen que habían entrado al santuario embriagados con vino. Por esto se da la orden más adelante de que los Kohanim, los sacerdotes, no podrán beber vino cuando estaban en el servicio. También existe la opinión de que querían entrar al lugar santísimo, puesto que este hecho es destacado en Levítico 16, donde hablan del momento cuando el gran sacerdote entra en el lugar santísimo. Más adelante leemos en Levítico 10, versículo 3. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor dijo. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio.
Cuanto más cerca de nuestro Padre Celestial estemos, más santidad se nos requiere. Y esto es un hecho. Si alguno del pueblo hubiera hecho un error semejante, es posible que no hubiera muerto, es posible. Pero los que están cerca y pecan sufren mayores consecuencias por su pecado. El líder tiene más privilegios, pero al mismo tiempo se le demanda mucho más. A mayores privilegios, mayores responsabilidades. Estas cosas siempre van juntas. Leemos en Éxodo 29, 43, 44. Allí me encontraré con los israelitas y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdote. Sin santidad no hay gloria. La gloria sin santidad, pues vemos que mata. El mismo fuego que se encuentra en Levítico 9:24 es el mismo fuego que operó en Levítico 10:2. El amor a nuestro Padre Celestial se manifiesta en nuestra solicitud, en nuestra prontitud, eficiencia, de hacer las cosas de mayor excelencia y con honra delante de Él. Quienes no toman estas cosas en serio muestran que nuestro Padre Celestial no tiene mucha importancia en sus vidas. Así que aquí nos podemos hacer una pregunta. ¿Qué cosas hay en nuestras vidas y en nuestras comunidades que pueden ser consideradas como fuego extraño? El fuego representa la inspiración. Puede que la inspiración detrás de lo que se ofrece al Señor venga de una fuente impura. ¿De dónde sacamos la inspiración para lo que hacemos delante de nuestro Padre? ¿Qué fuente hay detrás de la ofrenda que estamos presentando? Hay una doble fuente de inspiración para el canto al Padre en el Mesías, como está escrito en Efesios 5, de 18 al 20. Dice, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. En Colosenses 3:16 dice que que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. Así que estos dos textos que acabamos de leer nos muestran que la doble fuente de donde puede recibir inspiración para oficiar alabanza delante del Padre está constituida por el Espíritu y por la palabra del Mesías. Estas dos fuentes. Entonces es que nos podemos preguntar, ¿qué tipo de canciones se van a usar para la alabanza al Señor en las congregaciones? ¿Es permitido acaso tomar las canciones del mundo y ofrecerlas en el altar delante del Padre? Así que bueno, pues para contestar estas preguntas, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿De dónde viene la inspiración de esos cantos? ¿Viene del espíritu del mundo o viene del cielo? ¿Proviene acaso de personas impuras o viene del espíritu y de la palabra del Mesías? Estas canciones incitan a pasiones desordenadas. Hay ira y hay rebeldía detrás en estas canciones. Bueno, pues en tal caso serían rechazadas, y de otra manera, si produce armonía, si produce amor, respeto, admiración por lo bueno, bueno, esto puede ser bueno. Pero la fuente detrás de una gran parte de la música en el mundo
Debemos entender y saberlo que eso es maligno. En Levítico 10:3 acabamos de leer, yo seré santificado por los que se acercan a mí. Así que la santidad tiene que ver con la cercanía. Cuanto más subas, ¿verdad?, a este lugar santo, más cerca del Padre podrás estar. El camino de santidad está en las alturas y allí no pueden subir ni las fieras, como está en Isaías 35, del 8 al 9. Te dejo para que lo leas. Un santo no puede ser alcanzado por los demonios, sino todo lo contrario, porque los demonios huyen de una persona santa. Eso es lo que hacen, no lo aguantan, así como está escrito en Lucas 4:34. El demonio aquí, que se describe en Lucas 4, tuvo temor de la santidad de Yeshua. Él no habla del poder de Yeshua, temo por tu poder, sino que está hablando de su santidad. Así que la santidad es lo que más molesta a los espíritus malos. Ellos pueden ofrecer poder, pero sin santidad. Y este poder es autodestructivo, como lo vemos en Ezequiel 28:18. Hay un tipo de poder sobrenatural que opera fuera de la santidad, pero no hay santidad sin poder sobrenatural. Y esto es maravilloso. El poder sin santidad quema al hombre para su destrucción, pero el poder de la santidad elimina el poder del mal, tanto dentro del ser humano como a través de nosotros. Así que busquemos santidad en primer lugar, familia, y entonces estaremos en condición para poder usar el poder de nuestro amado Padre Celestial de la manera correcta. Este libro de Vayikra, de Levítico, es un libro de santidad. Así que un siervo del Señor que ha sido puesto como líder tiene que tener un nivel de santidad superior al resto del pueblo. En Levítico 10:3 también leímos que Aarón guardó silencio. Si uno va a ofrecer los sacrificios, no puede estar triste o melancólico. En tal caso, los sacrificios serían descalificados. Aarón mostró con este acto que amaba más al Padre Celestial que a sus propios hijos. La familia no puede ser un obstáculo para servir al Señor, como está escrito en Mateo 10:37. Bueno, y aquí llegamos a Levítico 10:4. Dice, Moisés llamó también a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acérquense, llévense a sus parientes de delante del santuario fuera del campamento. Un sacerdote tiene el permiso para hacerse impuro por medio de 7 parientes más cercanos, que es el padre, la madre, esposa, hermanos, hermanas, hijos e hijas. Pero en este caso estaban llevando a cabo el servicio de la instalación del ministerio sacerdotal y no estaba permitido tocar a un muerto porque el servicio hubiera sido invalidado. Por esta razón fueron llamados los primos de los fallecidos. Luego Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar, no descubran su cabeza ni rasguen sus vestidos para que no mueran y para que él no desate todo su enojo contra toda la congregación, pero sus hermanos, toda la casa de Israel, se lamentarán por el incendio que el Señor ha traído. La palabra hebrea que se tradujo como descubrir, no descubrir su cabeza, significa exponer. En Números 5:18 vemos esta palabra que también está como importunar o distraer, también en Éxodo 5:4. Sin embargo, en este texto ha sido entendido como no dejar crecer el cabello, al igual que en Levítico 13:45
Y también te dejo estas citas de Números 6:5 y de Ezequiel 44:20. Recuerda que puedes ponerle pausa a este video para que leas las citas. Aquí en Ezequiel se encuentra la palabra pera, que tiene la misma raíz y significa cabello, guedeja. Este es uno de los 613 preceptos, es decir, que los sacerdotes no pueden dejarse crecer el cabello más de 30 días porque es una señal de estar de luto. El cortarse el cabello es señal de alegría y de gozo, así que un sacerdote no puede tener una imagen de estar enlutado. Por otro lado, está prohibido raparse el cabello o la barba. La Torá nos enseña que nos enseña un estilo de vida con modestia. No es bueno ni estar de un extremo, ni para un lado ni para el otro. En Levítico 17 leemos: ni siquiera saldrán de la entrada de la tienda de reunión, no sea que mueran, porque el aceite de unción del Señor está sobre ustedes. Y ellos hicieron conforme al mandato de Moisés. Esto nos enseña que la unción solo fue dada para servir al Padre. Si se usa para otra cosa, hay pena de muerte. El Satán intenta hacer que Yeshua, o lo intentó hacer, ¿verdad? Que Yeshua usara la unción para el beneficio personal, pero fue rechazado inmediatamente. Y esto lo puedes leer en Mateo 4, del versículo 3 al versículo 10. Te lo dejo aquí en pantalla. En Levítico 10, del 9 al 11, dice: ustedes no beberán vino ni licor, ni tú ni tus hijos contigo, cuando entren en la tienda de reunión, para que no mueran. Es un estatuto perpetuo por todas sus generaciones, y para que hagan distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para que enseñen a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Así que el uso del alcohol está prohibido en el ministerio sacerdotal. La embriaguez produce principalmente tres cosas a corto plazo: el mareo, la excesiva confianza en sí mismo y también disminución de la actividad mental. La razón de esta prohibición es que el alcohol disminuye la capacidad intelectual para poder discernir entre una cosa y la otra. Y el que bebe alcohol no tiene una mente clara para poder enseñar la Torá al pueblo. Y esto concuerda con Efesios 5:18, donde está escrito que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. El efecto de la embriaguez es contraria al efecto de la llenura del Espíritu. En lugar de disminuir la capacidad intelectual, el espíritu aumenta considerablemente esta capacidad. En Levítico 10:14 vemos que las hijas de los sacerdotes pueden comer ciertas ofrendas en un lugar considerado limpio, lo cual indica que no solamente se pueden comer en el atrio del tabernáculo, sino fuera del atrio. Y según algunos comentarios rabínicos, este lugar limpio correspondía a todo el campamento de Israel, puesto que allí no podía entrar ninguna persona con esta plaga del zarat, que se tradujo como lepra, porque haría impuro el campamento. Y en el tiempo de los templos en la ciudad de Jerusalén fue considerada pura hasta los límites de sus murallas. Y esto nos enseña que las ofrendas con menor grado de santidad, en hebreo Kodashim Kalim, pueden ser comidas fuera del templo, dentro de las murallas de Jerusalén. Levítico 10:16. Moisés preguntó con diligencia por el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, y aconteció que había sido quemado. Y se enojó con Eleazar e Itamar y los hijos que le habían quedado a Aarón, y les dijo: Moisés estaba muy interesado en que se cumpliera la orden divina,
Por esta actitud fue llamado un siervo fiel, como lo leemos en Números 12:7. Comentarios rabínicos indican que ese día se habían ofrecido 3 machos cabríos por el pecado. El macho cabrío para la instalación de los sacerdotes, que te dejo aquí la cita en pantalla. El macho cabrío por la ofrenda del jefe de la tribu de Judá. Recordemos que cada día estuvo llegando el jefe de cada tribu. Y el macho cabrío de la ofrenda de Rosh Hodesh, el novilunio, lo vemos en Números 28:15. En este caso se trataba del macho cabrío de la ofrenda de pecado del primer día del mes de Aviv, del primer día del primer mes. Por alguna razón no había sido comido por los sacerdotes. En Levítico 10:19. Pero Aarón respondió a Moisés: mira, hoy mismo han presentado ellos su ofrenda por el pecado y su holocausto delante del Señor. Ya que esto me ha sucedido, si yo hubiera comido hoy la ofrenda por el pecado, ¿hubiera sido grato a los ojos del Señor? Solo un gran sacerdote, un sumo sacerdote, puede comer sacrificios en estado de luto. En hebreo, onen, sin profanarlos, pero aquí vemos cómo Aarón no lo quería hacer porque consideraba que no era agradable delante del Padre. Entramos al capítulo 11 y este capítulo define cuáles son los animales que se pueden comer y cuáles están prohibidos para los hijos de Israel. Los hijos de Israel han sido apartados, han sido distinguidos de los demás pueblos. ¿Para qué? Pues para esto, para ser diferente. La dieta es una de las cosas más importantes que hace la diferencia entre el pueblo de Dios y los demás pueblos. Y este capítulo, el capítulo 11 de Levítico, nos enseña que el Padre considera importante lo que el hombre come. Desde el principio, nuestro Padre ha estado muy interesado en la comida del ser humano. El primer mandamiento que fue dado al hombre tenía que ver con la comida. El pecado entró al mundo por medio de una comida prohibida. Y si el Padre considera que es importante lo que el hombre come, pues debe serlo también para todos nosotros. Es el Señor quien establece lo que es muy importante y lo que no es tan importante para el hombre. Las Escrituras enseñan que la comida es muy importante. La comida tiene mucho que ver con la santidad y con el pecado. Así que aquellos mandamientos que tratan sobre animales que son comestibles o no, son considerados estos mandamientos como hukim, lo que implica que no tiene alguna explicación lógica. Una comida o un objeto que es considerado eh, apto para el uso del pueblo de Dios es llamado kasher, que significa correcto, recto, aceptable, significa que es apto. Y esta palabra kasher aparece 3 veces en las Escrituras, en Eclesiastés 10:10, en Eclesiastés 11:6 y también en el libro de Esther, capítulo 8, versículo 5. Se han intentado dar muchas diferentes explicaciones acerca del por qué ciertos animales son considerados impuros y otros puros. Pero al fin y al cabo, el hombre tiene que reconocer que no entiende del todo la razón por qué nuestro Señor dio estas instrucciones. La razón por la que debemos de considerar estos animales como que no son alimentos para el pueblo de Dios, como impuros, es porque la Torah dice que son impuros. Como principio, podemos decir que nuestra obediencia a estos mandamientos tienen que ver con nuestra relación con el Padre Celestial. Por el hecho de que Él haya dicho algo, le obedecemos.
Es cierto que la obediencia a los mandamientos trae larga vida y trae salud a nuestros cuerpos, y es cierto de que varios animales impuros son dañinos también o pueden contener elementos peligrosos para el hombre, y es cierto que la naturaleza del animal está en la sangre, y si se come algo con sangre, pues a la hora de comer la carne es probable que la naturaleza del animal afecte el carácter de lo que lo come, pero todas esas cosas debieran ser secundarias y la Torá nos lo está enfocando. La Torá dice que el que deja de comer ciertos animales que por el cielo han sido declarados impuros, se vuelve santo, se vuelve apartada la persona, se vuelve consagrado. Y estas reglas tienen que ver en primer lugar con la santidad, y la santidad tiene que ver con la comida. Ahora bien, la obediencia a estos mandamientos también trae sanidad como consecuencia de esta obediencia. Hay salud, hay prosperidad, por supuesto, por la obediencia, pero el propósito principal de estos mandamientos no es la salud del hombre, sino su santidad. Así que el capítulo 11, no, el Padre Celestial nos dice, esto no es alimento para mis hijos, esto no es alimentos para quienes se acercan a mí, para mi pueblo. Esto es lo que el Padre Celestial nos está diciendo. Así que hay mucha verdad con ese dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, pero ahora podríamos aplicarlo de acuerdo a la Torá. Dime qué comes y te diré quién eres. ¿Eres pueblo del Creador? Bueno, pues en este capítulo vemos que los animales están clasificados en 4 grupos generales. Y aquí te lo voy a dejar en pantalla. Animales que caminan sobre la tierra, animales que hay en las aguas, animales que vuelan y animales que se arrastran sobre la tierra. Y ahí tienes en pantalla también la cita, por si quieres tú ya verlo más a detalle. Levítico 11:13 dice, de entre los animales, todo el que tiene pezuña dividida, formando así cascos hendidos y rumia, este comerán. Estas son las 2 características dadas por la Torá para poder diferenciar entre un animal terrestre kasher y uno que no es kasher, uno que es apto y el otro que no es apto para el consumo de los hijos de Dios. Luego va describiendo 4 animales que tienen ciertos signos de kasher, pero que no lo son. Si falta uno de las 2 señales, el animal no es apto para el consumo de una persona santa. Levítico 11:4. El camello no tiene la pezuña hendida totalmente, por eso no es apto. Las personas no pueden comer su carne ni beber su leche, hablando del pueblo del Padre Eterno. La palabra que ha sido traducida como inmundo es tamé y significa impuro, significa contaminado, profano. Lo contrario a esta palabra tamé, que es impuro, es la palabra taor. Estas palabras ya las hemos visto en clases anteriores. Y esta palabra significa limpio, puro, sincero. Tenemos que tener en cuenta, o debemos de tener en cuenta, que en las escrituras podemos encontrar 3 tipos de impureza, que también los hemos comentado y lo voy a recordar. Es la impureza de un tipo como higiénica, la impureza ritual, y también tenemos la impureza moral. Y aquí estamos hablando de la impureza ritual. Quien come un animal impuro se vuelve ritualmente impuro y no podría ni entrar en el atrio del templo ni comer de los sacrificios. Con otras palabras, la impureza ritual no permite que una persona se acerque demasiado a nuestro Padre. Y nuestro Padre no permite que una persona tamé, una persona impura, esté muy cerca de su presencia. Por lo tanto, el estado de tamé hace que el hombre esté alejado de nuestro Señor.
Santidad tiene que ver con la cercanía. Para poder ser santo hay que alejarse de la impureza ritual y por esta razón han sido dadas estas leyes, estos preceptos de kashrut, estos preceptos de lo que es apto o lo que es apropiado al pueblo de Israel para poder ser sacerdotes del Padre Eterno a favor de las naciones. Levítico 11:5. El damán, porque aunque rumia no tiene pezuña dividida, será inmundo para ustedes. La palabra hebrea para damán es shafán. A veces se traduce como tejón y a veces se traduce como conejo. Es un animal que rumia sin tener pezuña hendida. La palabra hebrea que se tradujo como rumiar es maalat y significa literalmente que alza el alimento. Lo que hacen estos tipos de animales es que alzan y regurgitan la comida desde sus entrañas, dándole vuelta en su boca a fin de machacarla y molerla muy bien. Los animales que son así rumiantes, como la vaca y el ciervo, son los mamíferos que tienen el estómago dividido en 3 o 4 cavidades y estos animales ingieren el alimento y lo bajan a la primera cavidad del estómago, luego lo pasan a la segunda cavidad, de la cual es alzado de nuevo a la boca y finalmente lo bajan a la tercera cavidad. Y este proceso de alzar el alimento es llamado rumiar. Levítico 11:6. El conejo, porque aunque rumia no tiene pezuña dividida, será inmundo para ustedes. La palabra hebrea que se tradujo como conejo es arbenet, y a veces se ha traducido aquí como liebre, esa misma palabra, pero el conejo debemos saber que come su propio excremento. Para los hijos de Israel, el cerdo es inmundo. Por supuesto, lo es también para el resto de las naciones, pero como están lejos del Dios de Israel, no es asunto importante para ellos. Pero los que han sido injertados de entre las naciones, que han experimentado la salvación que hay en el Mesías, en Yeshua, las personas que conocen lo que es estar en pacto y están en pacto, no deben comer estos animales impuros para poder subir a un nivel más alto de santidad y así poder acercarse más a nuestro Padre Celestial. El Dios de Israel ha dicho que estos animales son tamé para su pueblo y por eso no son aptos para el consumo para los que están cerca de él. Mientras el cielo y la tierra existan, Él no cambiará sus normas. Esto lo vemos en Mateo 5:18. Y el cerdo no se volvió puro con la muerte del Mesías. El Padre Celestial no cambia sus normas. Lo que fue blanco ayer sigue siendo blanco hoy. Y si Él ha dicho que el cerdo es inmundo y que los hijos de Israel no tienen permiso para comerlo, pues así es. Levítico 11:8 dice, no comerán de su carne ni tocarán sus cadáveres, serán inmundos para ustedes. De todos los animales que hay en las aguas, podrán comer estos, todos los que tienen aletas y escamas. En las aguas, en los mares o en los ríos podrán comer. Estos son los 2 signos de peces kasher. Tienen que tener aletas y escamas cuando están en las aguas. Levítico 11:10-12 dice, pero todos los que no tienen aletas ni escamas en los mares y en los ríos, entre todos los que se mueven en las aguas y entre todas las criaturas vivientes que están en el agua, serán abominación para ustedes. Les serán abominación, no comerán de su carne y abominarán sus cadáveres. Todo lo que en las aguas no tenga aletas ni escamas, les serán abominación.
La palabra abominación es una palabra muy fuerte y esta es la actitud de un hijo de Dios en cuanto a los mariscos y otros animales del agua que no tienen aletas ni escamas. 3 veces, cuando menos, es repetida la palabra abominación, lo cual nos enseña que es importante. Para un pueblo santo, el pulpo es abominable, los mariscos son abominables, las langostas del mar son abominables, los cangrejos, el tiburón, el delfín son abominables para comer. Y esa palabra la vamos a seguir encontrando. Levítico 11:13 nos dice, además, estas abominarán de entre las aves, no se comerán, son abominación el águila, el buitre y el buitre negro. Entre las aves hay 24 especies que son inmundas, todas las demás son limpias. Hay una regla general que la experiencia ha enseñado en relación a los huevos. Todo huevo de ave que sea redondo viene de un ave tamé, que no es permitido, que es impuro. Y todo huevo que es ovalado viene de un ave taor, de un ave que es permitido. Así que siguiendo esa norma, se podrá saber cuáles son las aves inmundas que están mencionadas en las escrituras y las aves limpias, aptas para el consumo del pueblo del Señor. El milano y el halcón según su especie. Hay unos comentarios rabínicos que mencionan que hay subespecies de varias de las aves presentadas en esta lista que no son similares entre sí, ni en su aspecto, ni en sus nombres, pero todas pertenecen a la misma especie. Versículo 22 dice, de ellos pueden comer estos, la langosta según sus especies, la langosta destructora según sus especies, el grillo según sus especies, el saltamonte según sus especies. Estas 4 especies que estamos viendo aquí sobre saltamontes, también llamadas langostas, no tienen que ver en nada con las langostas del mar. Estas langostas de tierra son las únicas permitidas por la Torá. También te dejo esta referencia en Mateo 3:4. Levítico 11:24 dice, por estos animales, pues, serán inmundos. Todo el que los toque sus cadáveres quedará inmundo hasta el atardecer. El cadáver de un animal impuro transmite impureza. Para el hombre, la impureza, el estado tamé, durará hasta la tarde. Cuando el sol baja, la persona queda pura, queda tahor, pero solo cuando primero se haya sumergido en una mikve, en una acumulación de agua. Si se toca un cadáver de estos animales, solo hace falta bajar a una mikve y esperar hasta la bajada del sol para ser ritualmente puro otra vez. Pero si uno levanta parte de su cadáver, necesita además lavar la ropa, como lo vemos aquí en Levítico 11:25. El versículo 26 dice que en cuanto a todo animal de pezuña dividida, pero que no forma pezuña hendida o que no rumia, serán inmundos para ustedes. Todo el que los toque quedará inmundo. Solo cuando están muertos, obviamente, transmiten impureza, no cuando están vivos, en relación a las mascotas. Hago la aclaración por eso. Levítico 11:36. En este versículo está la base para entender el sistema de una mikve, de una acumulación de aguas que purifican. Este texto dice que este sistema con una fuente y un hoyo de acumulación de agua es lo único que permanecerá limpio. No importa lo que entre en ella. De allí se deduce que todo lo que entre en esa agua se purifica. Si la mikve tiene suficiente agua, todo el cuerpo que entre en el agua es considerado toda la impureza como eliminado. Así que esto significa que si un cuerpo impuro entra en una mikve,
que tiene esas características es simbólicamente eliminado junto con su impureza. Cuando el cuerpo luego sale de esa agua, es como si hubiera nacido de nuevo, sale purificado. Para poder entrar en el templo de Jerusalén, todos tenían que pasar por una migbe de aguas purificadoras. Levítico 11:42 dice, todo lo que anda sobre su vientre. Está hablando también igual de las cosas que son tamé para el consumo. Y en Levítico 11:43 dice, no se hagan abominables por causa de ningún animal que se arrastra. No se contaminen con ellos para que ustedes no sean inmundos. Si se come estas cosas, su alma se vuelve abominable para el Padre Celestial. Es lo que está diciendo. En Levítico 11:44 dice, porque yo soy el Señor su Dios. Por tanto, conságrense y sean santos, porque yo soy santo. No se contaminen pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Esta es la primera vez que aparece la expresión que sean santos porque yo soy santo y es en relación con la comida. Esto nos enseña que la santidad depende en gran parte del tipo de comida que estemos consumiendo. Levítico 11:45 dice, porque yo soy el Señor que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos porque yo soy santo. Este texto en el hebreo dice que el Padre hace subir de Egipto a los hijos de Israel. No es solamente una cosa del pasado, sino que es una cosa en nuestro presente. Así que por medio de la obediencia a los mandamientos, a los preceptos, el pueblo de Israel deja de vivir como vivía en Egipto, comiendo toda clase de cosas que producían abominación en sus almas. Así que gracias a la Torá y al espíritu del Mesías que nos motiva, también los escogidos de entre las naciones podrán salir de la esclavitud de Misraim y hacer caso a estas reglas de cosas aptas para ser un pueblo santo, apartado para nuestro amado Padre Celestial. Así es, familia. ¿Qué te pareció esta clase número 26 de 54 porciones que tenemos que revisar? Espero que haya sido de bendición para tu vida. Espero que tu corazón haya palpitado por un deseo ardiente de caminar en santidad para estar más cerca de nuestro amado Padre Celestial. Y bueno, pues hasta aquí la clase de esta semana. Les agradezco muchísimo por estar aquí, por hacerse presente, por darnos un like, por compartir en tus redes sociales, también por dejarnos un saludo, por integrarte con nosotros en el canal de Preceptos de Telegram, que ahí estamos llevando la cuenta del Homer y yo estoy convencida que va a ser de gran bendición para tu vida. Y bueno, pues me despido enviándoles saludos, besos y bendiciones para cada uno de ustedes. Saludos, familia. Nos vemos o nos escuchamos la próxima semana con el favor de nuestro Padre Celestial con la clase número 27. Bye bye.